hablan más de mí. El día de hoy vamos a escuchar su palabra con un mensaje que nos quiere hablar acerca de cómo podemos entrar en el reino de Dios, cómo podemos ingresar al reino. Y es tan solo el acceso. Es muy importante esto porque si no aprendemos cómo accesar al reino, entonces pues cómo nos vamos a poder mover en el reino, ¿no? Entonces, lo primero es cómo ingreso al reino de Dios y hay algunas llaves que Dios nos va a ir revelando a cada uno de nosotros de cómo usar nuestras herramientas, nuestras llaves para poder entrar al reino de Dios. ¿Cuántos se han quedado de repente sin llaves de su vehículo o de su casa? ¿Qué se siente cuando dices, no traigo las llaves? No tengo la llave. O incluso te has quedado sin la llave para entrar a tu computadora o a tu celular, que es tu contraseña. Esa es la llave y de repente ya no tienes ¿qué? Acceso. Ya no hay acceso. No hay acceso a tu casa, no hay acceso al vehículo, no hay acceso a la computadora, no hay acceso al teléfono, porque perdí ¿qué? La llave. Perdí la llave, que es la que me permitía entrar. ¿Y cuánto vale una llave con respecto a lo que abre, por ejemplo? Muy poco. Ya, la llave con respecto a mi vehículo, la llave con respecto a mi casa, o la contraseña con respecto a mi teléfono o a mi computadora, dices, no vale nada. Pero sin eso, no hay acceso. Entonces tiene un gran valor. No tiene un costo irrelevante, pero sí tiene un gran valor. Las llaves tienen un gran valor y hoy vamos a ver solamente una llave para ingresar al reino de Dios. Y esa llave no la podemos perder. Porque si la pierdes, entonces ya no hay ¿qué? Acceso. Si yo pierdo esta llave, entonces ya no tengo acceso al reino. Entonces vamos a valorar y atesorar esta llave y aprender a usarla, aprender a guardarla, aprender a cuidarla por el valor que tiene para poder ¿qué? Ingresar al reino. Es lo que me va a permitir estar dentro del reino. Y si yo no entiendo que esta llave me da el ingreso o el acceso al reino, pues entonces me quedo ¿dónde? Afuera. ¿Y afuera? ¿Qué podemos hacer? Nada. Si yo estoy fuera de mi computadora, si yo estoy fuera de mi teléfono, si yo estoy fuera de mi casa o de mi coche, me puedo desplazar, le puedo dar el uso para el que fue creado. Lo mismo con el reino. Si yo no acceso al reino y no tengo acceso al reino, entonces me quedo ¿qué? Fuera. Y aunque lo vea muy bonito desde afuera y diga, está padrísimo, está increíble, pero no puedo disfrutar de él porque estoy fuera del reino. Pero hoy vamos a aprender el valor que tiene esta llave para ingresar al reino y para poder disfrutar y movernos dentro del reino de Dios, pero que tenemos que cuidar y procurar y saber usar la llave, porque si no aprendo a usar la llave, si no logro aprender a usar esta llave, entonces, pues de plano no va a servir de nada. ¿De qué sirve que yo tenga la llave si no la sé meter correctamente, utilizar en la puerta correcta y ponerla a funcionar? Entonces, si me están cachando lo importante que tiene tener una llave para ingresar al reino. Okay. ¿Cuántos aquí seguimos viviendo mucho todavía en lo natural, en lo humano? Muchos de nosotros, porque de aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Es lógico que estemos viviendo en lo humano y en lo natural. Pero Dios nos está llamando a que cada día
vivamos más en lo espiritual. Ahorita cantamos, quiero menguar para que crezcas tú. Eso significa, quiero dejar de seguir siendo lo que soy yo para que tú seas más en mí. Para que tú seas más en mí y menos yo. Menos yo, menos yo, menos yo y más de ti, más de ti, más de ti. Pero es complejo porque, pues tú eres tú, ¿sí o no? Tú eres tú. ¿Cómo vas a dejar de ser tú si tú eres tú? Tú tienes que ser tú. Dios te dio esa bendición de ser tú. Pero en lo natural, en lo físico y en lo espiritual, Dios también te permite ser tú, pero acompañado del Espíritu Santo, acompañado del Espíritu de Dios. Y tenemos que ir entrando a ese rol espiritual que Dios nos ha asignado. Hace unos meses hablamos de los roles físicos que nos tocan hacer en la vida y también nos toca un rol espiritual. ¿Cuántos aquí ya encontraron o han descubierto su rol espiritual? Algunos, pero ya hay gente que está observando su rol espiritual. No es fácil, pero sí es en la búsqueda de. Yo sigo en la búsqueda de mi rol espiritual. ¿Para qué fui puesto en esta tierra espiritualmente? Independientemente de lo humano o de lo físico, que eso, pues ya a lo mejor unos todavía seguimos definiendo qué vamos a estudiar o dónde vamos. Y estamos en esa exploración de nuestro rol humano. Sin embargo, lo más importante es que Dios nos revele para qué fuimos enviados a esta tierra espiritualmente y que cumplamos ese rol. Y los que todavía no alcanzamos a ver cuál es nuestro rol espiritual en esta tierra, entonces los animo a que no dejen de pedir que Dios se los revele y les diga, tú fuiste enviado para esto, espiritualmente. De entrada yo te puedo decir que fuiste enviado para extender el reino de Dios y eso no tienes que darle muchas vueltas. Ya hay un rol ahí. Fui enviado para extender el reino de Dios en la tierra. Ahora que Dios te indique cómo lo vas a hacer, a través de qué, espiritualmente hablando, ¿no? Poco a poco vamos a ir dejando esa parte natural para ir activando lo sobrenatural en nosotros y comenzar a vivir más en lo sobrenatural. En el mundo espiritual hay dos reinos, y es el reino de Dios y es el reino de las tinieblas. Entonces tenemos también que estar enterados de esto. Cómo funciona el reino de Dios y cómo funciona el reino de las tinieblas en lo espiritual. Y cómo estamos nosotros jugando dentro de ese reino espiritual, en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas. ¿Qué rol tengo yo en ese? ¿Qué función me está dando Dios para hacer eso? Y es un clamor de mi corazón que Dios nos los revele cada día, porque cuando tú encuentras tu rol espiritual, entonces comenzarás a fluir en diferentes cosas que Dios ya te ha entregado y simplemente es abrirlo para que sea usado. Hay algunas preguntas como, ¿a qué áreas del reino hasta ahorita estás accediendo o vas a acceder? ¿Qué puertas del reino estás tocando? ¿En cuáles puertas? ¿En las puertas de atrás? ¿En las puertas de abajo? ¿En las puertas de la entrada principal? Entonces es interesante que te lleves esta imagen porque el reino de Dios tiene distintas puertas y lo que hoy vamos a aprender es esta llave que abre las puertas del reino y que tú tienes que poseer, tener en la mano para ir avanzando en el reino y ahora sí que entrando en el reino, penetrando en el reino, para que puedas ir descubriendo todo lo que hay en el reino de Dios. Y por ahí también te vas a encontrar el reino de las tinieblas. Y también tienes que estar preparado para saber qué hacer cuando estás frente al reino de las tinieblas. Y esta es la herramienta que vamos a usar para eso. Hay mucho por hablar de esto, pero poco a poco lo vamos a ir viendo. La reunión pasada, el domingo pasado, Dios nos hablaba de una llave que también es importante. ¿Quién se acuerda cuál es? La gratitud. Dios nos habló acerca de la gratitud y la gratitud es una llave.
importante para abrir y cerrar puertas. Y en lo humano también la usas. Cuando tú eres agradecido con alguien, tú dejas ahí abierto una puerta. Cuando tú eres desagradecido o ingrato, entonces las puertas se van, ¿qué? Cerrando. Entonces, la gratitud es una llave que debemos de usar en lo espiritual. Y hoy vamos a aprender de esta llave maestra que nos permite usar todas las llaves que vamos a ir descubriendo en el mundo espiritual. Pero tú tienes que tener este llavero siempre contigo. Siempre contigo para que estés listo cuando se te presente la puerta, poder abrirla o poder, ¿qué? Cerrarla. Vamos a leer Mateo 7, 7 al 11, por favor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hoy hablaremos de la llave de la oración, que es ese poder que tenemos para activar el reino de Dios. Y dices, la oración. Sí, la oración, pues lo hacemos todo el tiempo. La oración. ¿Cuánto tiempo tienes orando tú? ¿Cuánto tiempo sabes que la oración es importante? Y hoy nos quiere mostrar Dios cosas de la oración que tenemos que mejorar. Mejorar en el uso de nuestra oración, de la oración en varios aspectos. Pero la oración es este aspecto, es esta llave que nos permite ir caminando en el mundo espiritual y abriendo las puertas y cerrando las puertas. Es esta llave que Dios nos ha entregado para poder abrir y cerrar las puertas del reino. Pues de repente dice, pues vamos a orar por los alimentos. Y Señor, gracias por estos alimentos, y listo. O en la mañana cuando te levantas dices, gracias Señor por este nuevo día y bendícelo y gracias y bye. O en la noche, angelito de mi guarda, no sé cómo va la oración, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día y te duermes y bien rico, ¿no? Y practicamos la oración y creemos que esto que hacemos es orar. Pero hoy Dios nos va a revelar que la oración es más que orar por los alimentos, más que dar gracias por la mañana y por la noche. Es una herramienta que nos abre y nos cierra puertas en el mundo espiritual y tenemos que saber usarla y valorarla. Tenemos que tener más que momentos de oración, así como que, llegó el momento de orar. Es la hora de la comida, hay que orar. Es la hora de levantarse, hay que orar. Es la hora de dormirse, hay que orar. Y lo vemos más como una obligación que como lo que verdaderamente es. Y Dios nos está llamando a una vida de oración, no a un momento de oración. No es así como de, es que pasó esto, deja orar. Pasó el otro, deja orar. Como momentos en tu vida, que de repente pasa algo y dices, deja orar. Nuestra vida tiene que ser constante oración, constante, una vida de oración, no un momento, no así que, de repente sucedió, de repente se dio, o de repente tengo que hacerlo. Y ahorita vamos a ver cómo tenemos la posibilidad de tener una vida de oración y cómo hacerlo, cómo hacer que mientras yo estoy trabajando, estudiando, haciendo mi vida humana o mi rol humano, en ese actuar humano, entonces voy desarrollando mi vida de oración y voy usando esta herramienta. Vamos a leer Marcos 11:24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero ¿cuántas veces tú has orado por algo y no ha venido? ¿Qué ha faltado ahí? Dice aquí, creed
que lo recibiréis. Pero a veces dices, no, pero de veritas sí lo creí. De veritas sí creo que viene. Dios, dame este carro, este Mercedes-Benz y sí creo que lo voy a tener. Y no llega. Pero si aquí dice, entonces ¿no es cierto lo que dice la Biblia o qué? No, sí es cierto lo que dice la Biblia. Pero esto no es en lo humano. Esto es en lo espiritual. Esto que dice aquí, todo lo que pidieres orando, pero no en lo humano. No Mercedes-Benz, ni casas, ni aviones, ni viajes, no en lo humano. Todo lo que pidieres orando en lo espiritual, creed que lo recibiréis y vendrá. Entonces la herramienta de la oración es esta que abre las puertas en lo espiritual. Es para usarla en lo espiritual. Porque Dios no nos ha entregado la herramienta de la oración como nosotros hemos creído, que es nuestra varita mágica para que Dios nos cumpla nuestros caprichos. Decir, Señor, es que yo necesito, es que quiero, es que me hace falta, es que mis sueños, es que mis proyectos, pero si la Biblia dice, yo estoy obedeciendo lo que la Biblia dice que todo lo que pidiéramos orando, creyendo, lo recibiremos, entonces que se cumpla. No funciona así, porque es en lo espiritual. Y entonces tenemos que aprender cómo estamos usando la herramienta de la oración, porque pueden pasar muchos años y estamos nomás dándole vueltas al tema, engañándonos a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar, pero intentando engañar a Dios, diciéndole un cuento que es nuestro cuento. Entonces vamos a dejar de engañarnos ya. La oración no es para las cuestiones físicas. Dios actúa por misericordia en las cuestiones físicas y nos da y nos provee, y eso es una consecuencia de muchos en lo físico. Pero la oración es una llave, una herramienta para lo espiritual. Y entonces tienes que aprender a usarla en lo espiritual. Y no creer que es para orar por los alimentos. No tengo nada contra los que oran por los alimentos, que bueno, está bonito, pero no creas que con eso haces guerra espiritual. Ni tu vida tiene una transformación y un impacto en lo espiritual por orar por los alimentos. Eso es gratitud. Gracias, Señor, porque tengo algo que comer. Pero tu oración tiene que ir más allá, porque la oración se creó para un objetivo. Entonces no se refiere a que aquí en este versículo no se refiere a que nos va a cumplir todos los caprichos que yo quiera, porque dice que todo si lo pedimos en oración, todo lo vamos a recibir, dice aquí, ¿no? Si creemos en lo espiritual, no en lo físico, porque no es para cumplir caprichos, se refiere al mundo espiritual. Pero como humanos tendemos siempre a pedir ¿qué? En lo material, en lo físico, en lo carnal. Si no, tú revisa tus oraciones. ¿Cómo estás orando? Padre, ayúdame, entrégame, dame, te pido que esto, que el otro, que si algo de aquí, de este mundo terrenal, que si el de al lado, que si mi relación, que si el coche, que si la casa, que si la comida, el trabajo, todo en lo físico y en lo material, y en su misericordia nos provee, nos da y todo, pero dice Dios, si entendieras que esta herramienta de la oración no te la di para que me pidas lo que yo ya sé que necesitas, sino te la doy para que la uses para impactar en el mundo espiritual. Y una herramienta que es tan poderosa, la usamos para dar gracias por los alimentos y angelito de la guarda, dulce compañía. Y ya, y creemos que esa es nuestra vida de oración. Y entonces, teniendo una vida de oración de ese nivel, pues nuestra vida física es de ese nivel. No hay vida sobrenatural,
no hay sucesos extraordinarios, porque mi vida de oración, que es la que está abriendo nada. Tenemos que entender que la herramienta de la oración es para penetrar en el reino de los cielos y en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas y hacer guerra espiritual. Oramos, dame una casa, dame un coche, dame una esposa, dame hijos, dame un trabajo, dame un sustento, dame una carrera, dame amigos, dame un sueño, dame un viaje, dame más dinero, más tiempo, más de esto, más de lo otro. ¿Y en qué momento oramos, Señor, dame revelación, dame autoridad espiritual, dame unción, dame fuego, dame profecía, dame en lo espiritual? ¿Cuándo nos levantamos a hacer y a orar constantemente por eso? Aquí dice que todas las cosas se nos serán dadas si creemos en lo espiritual. Entonces comienza a darte cuenta y a cambiar tu oración. En vez de pedir todo lo que quieres en lo físico, tú empieza a pedir todo lo que quieres en lo espiritual. Todo lo que quieres en lo espiritual. Dame revelación, dame unción, dame poder, dame lo que quieras. En otra ocasión vamos a hablar de los dones, los ministerios y las actividades que Dios nos permite hacer en lo espiritual. Y que puedes empezar a pedir. Y no necesitas esperar a que hablemos de eso. Tú pregúntale a Dios y búscalo. En la Biblia está sobre los dones que Dios nos da, sobre los ministerios que Dios nos entrega en lo espiritual para poder conducirnos en el reino. En eso pide, de eso haz tu oración y eso te va a venir. Y cuando tú estés enfocado en eso, entonces todo lo material, físico y todo eso que tú anhelas y necesitas en lo físico, Dios te lo va a dar. Sin necesidad de que inviertas tiempo de oración en eso, porque Él ya lo sabe. Él te conoce perfectamente desde todo a ti adentro. Tu mente, tu corazón, todo eso lo conoce de ti. No necesitas tú estarle dedicando tanto tiempo a decir, Señor, pero es que mi carrera, pero es que ayúdame con una buena esposa, ayúdame. Todo lo material, físico que quieras y necesites en este mundo, Dios te lo va a dar cuando tú te enfoques en pedir y en tener lo espiritual. Y todo lo demás va a llegar, la misma Biblia lo dice, va a llegar por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá. Pero nosotros estamos al revésados. Nosotros estamos al revés, estamos más enfocados en pedirle lo material y lo humano y la casa y el coche y la carrera y los amigos y el esposo y la esposa y todo lo que físicamente necesitamos y anhelamos, olvidando lo espiritual, que es para lo que Dios nos trajo aquí y que es en lo que deberíamos estar enfocados. Todo eso va a venir si tú te enfocas en lo que a Él le interesa y por lo que Él nos puso aquí. Entonces, Dios se refiere que oremos pidiendo cosas espirituales y creyendo que lo vamos a recibir. Vamos a leer Santiago 4:1. Aquí como título en mi Biblia dice las guerras y los pleitos. ¿Saben por qué no hay paz y por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué estamos en tanta violencia y tanta cosa así? Pues aquí dice Santiago, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. Pero ¿acaso no saben
que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo de este mundo, se vuelven enemigos de Dios. Entonces, esto que les estoy diciendo de estar afanosos por las cosas de este mundo y por lo material, el corazón del hombre ya está demostrado por años y años y siglos, pues que es perverso. Nuestro corazón natural se va hacia eso, tiende hacia eso, y tenemos esa tendencia de irnos, de ser envidiosos, de ser afanosos por lo material, de querer tener todo esto material y decir, es que yo quiero y quiero tener todo esto. Y vemos que alguien tiene algo y dices, también quiero tener lo que ese tiene. ¿Y por qué ese tiene y yo no tengo? Y todo eso que se produce en el corazón del hombre, lo único que hace es detenernos. Lo único que hace es generar violencia, generar guerra, generar maldad. Y dice aquí que ustedes no tienen porque no lo pedimos a Dios, lo espiritual, y porque no sabemos cómo pedirlo. Porque no sabemos cómo pedirlo. Dices, pero pues si yo siempre oro y siempre estoy orando a Dios. Sí, pero aquí dice que tiene que ver con el motivo de tu corazón. Entonces, todo esto radica en realidad en los motivos de mi corazón. ¿Por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? Si yo le estoy pidiendo un trabajo a Dios, ¿para qué lo quiero? Si le estoy pidiendo dinero, si le estoy pidiendo una esposa, un esposo, un novio, una novia, si le estoy pidiendo hijos, ¿para qué los quiero? Si le estoy pidiendo propiedades, casas, terrenos, coches, una carrera, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres todo eso que le pides a Dios? En realidad, deberíamos de usar todos nuestros recursos para la extensión del reino. Si Dios nos permite tener lo que sea, que sea para la extensión del reino. Si yo tengo un trabajo, que sea para la extensión del reino. Si yo tengo una familia, que sea para la extensión del reino. Si yo tengo una pareja, que sea para la extensión del reino. Si yo tengo un coche, que sea usado para la extensión del reino. Si tengo una propiedad, casas, aviones, lo que yo tenga, poquito o mucho, que sea usado para la extensión del reino. Ahí tiene un propósito. Mientras tanto, entonces todo es, pues para mi ego, pues para que yo me vea mejor, Señor, para que la gente crea en ti, pues para que, no, esto alimenta el ego. Y esto nos mantiene ahí, detenidos, en una trampa, ahí nada más dando vueltas, pensando que solamente lo material y lo físico es lo que necesitamos recibir. Entonces, nuestra oración debe cambiar. Nuestra oración tiene que cambiar. En vez de estar pidiendo, Señor, dame este vehículo que quiero, dame esta casa que quiero, ¿para qué? Y si tus motivos agradan a Dios, ni siquiera los tienes que decir, porque Él sabe todas las cosas. Y Él lo va a recibir como un olor fragante y va a decir, ahí te va esto y más. Y ahí te va esto y más, porque conoce tu corazón y porque sabe de dónde viene tu necesidad o tu anhelo, lo que tú le estás pidiendo, y te lo va a dar, y te va a dar, y te va a dar, y te va a dar en abundancia y más. Entonces, no dejemos de orar, pero cambiemos nuestra forma de orar. Tenemos que modificar nuestra manera de orar, y para que nuestra manera de orar se modifique, tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Porque si yo sigo pensando como el hombre de antes, entonces va a ser muy difícil que yo deje de orar como oraba antes. Tengo que transformar mi pensamiento para que mis palabras, mi oración sea una oración eficiente y eficaz y dejen de ser oraciones ociosas
pérdida de tiempo para todo mundo. Para mí, horas y horas ahí diciéndole a Dios un montón de cosas que no va a trascender. Y para Dios, porque Dios pues, al final nos escucha, ¿no? Si tienes fe. Si tienes fe, Dios te escucha todas tus oraciones, aún ni sean aberrantes. Dios tiene mucha misericordia con nosotros. Nos da todos los recursos humanos, pero nosotros tenemos que empezar a entender que todo lo que nos ha dado Dios es para extender su reino en la tierra. Si no, ¿para qué? Cuando tú te mueras, ¿qué va a pasar con todo lo que lograste hacer materialmente y físicamente aquí? Dicen, no, es que es para mis hijos, pero pues deja que ellos hagan lo que puedan. No tienes la responsabilidad tú de andar construyendo para otros. Y si construyes mucho, será por gracia de Dios. Pero si vas a construir para que trascienda el reino, Dios te va a empezar a deslumbrar y a sorprender con cosas que no te imaginas. Te va a empezar a entregar cosas que dices, wow, esto no me lo imaginaba. Pero porque lo estás entregando completamente a la extensión del reino. ¿Cómo? No sé. Tu trabajo, tu empresa, tu negocio, tus proyectos. Es decir, aquí están para ti, para la extensión del reino, para que tú los uses y sea extendido tu reino. Todo lo que yo tengo, todo lo que me permitas tener. Vamos a leer en Santiago 5, desde el 1. Dice, presten atención ustedes los ricos. Muchos de aquí, aunque no dijeras, no tengo mucho dinero, pero vives en riqueza. Puedes vivir en riqueza aunque digas, no tengo mucho dinero. Pero bueno, volvamos aquí. Presten atención, ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina con trapos carcomidos por polillas. Su oro y su plata se ha corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo que quienes estafaron con su salario les reclaman de quienes les cosechan. Sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Hacemos tantito ahí una pausa. Todo este verso es fuerte porque habla acerca de la acumulación de bienes en lo físico. Dios no tiene nada contra la prosperidad, pero la pregunta de Dios es ¿para qué quieres mucho? ¿Quieres mucho dinero? ¿Quieres casas, terrenos, cosas así? Y eso al humano, wow, nos encanta. ¿Sí o no? Entonces, la acumulación de bienes en el mundo físico. Tengo un chorro de cosas. ¿Para qué? En cada cosa de nuestra vida. ¿Un trabajo? ¿Para qué rayos lo quieres? ¿Un trabajo en el gobierno? ¿Qué? ¿Un trabajo en donde quieras? ¿Una empresa? ¿Una empresa de tecnología? ¿Para qué? ¿Para acumular bienes? ¿Tú crees que eso es lo que Dios tiene en su mente? Sí, le voy a permitir a Juan Carlos tener una empresa de tecnología para que acumule bienes. Eso en lo físico, en lo natural, pero en lo espiritual, aquí estoy donde estoy, haciendo lo que estoy haciendo con lo que tengo en este mundo. Cada uno en lo que nos toca y en lo que estamos haciendo. ¿Para qué espiritualmente? ¿Hacia dónde? Y eso lo sabemos a través de la oración. ¿Cómo voy a darme cuenta de ese propósito, o de ese objetivo, o de ese para qué de Dios? Pues necesito orar.
Y por eso siguiente, no nos desconectamos de Santiago 5:6. Después de haber dicho esto que les dijo a los ricos, que nos los dice a nosotros también, con respecto al tema material, inmediato, no se brinca más versículos, más nada. Dice, amados hermanos, en el 7, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansia esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser, ¿qué? Pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros, o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. El 10. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? ¿Han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia, dice aquí. Pues ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean conservados. Esta parte es donde dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y vamos a leer el verso 13 en adelante, que es donde habla del poder de la oración. Dice, algunos de ustedes están pasando por dificultades. ¿Hola? Algunos de ustedes están pasando por dificultades, dice aquí. Que ore. ¿Alguno está feliz? ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésese los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Y en esta parte dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados, ¿qué? Maravillosos. Resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, ¿qué pasó? No llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar nuevamente cosechas. ¿Qué era el poderoso de Elías? Dice aquí que era tan humano como nosotros. ¿Cómo es posible que un humano pueda tener el poder de decirle a los cielos, no lluevas durante 3 años? ¿Era la orden de Elías? ¿Quién había dado la instrucción? Dios. ¿Y él qué simplemente hizo? Obedeció, oró, lo dijo. Pero la orden ¿de quién era? De Dios. ¿Y cómo supo Elías de esa orden? Porque estaba en oración, porque estaba conectado con Dios. La clave está en mantenernos conectados con Dios en oración y no perdernos. Todo viene desde el resultado de una vida de oración. Elías no era de que un día oraba y otro día no. Elías no oraba solo por los alimentos y para levantarse y acostarse el angelito de la guarda. Elías tenía una vida de oración. Y esa es la vida de oración que nosotros queremos comenzar a tener.
Una vida en donde cada paso que das, en donde estés conectado con Dios, comunicándote con Dios. La oración se nota. Cuando la haces, cuando tienes una vida de oración, se nota. Y cuando no, también se nota. Se nota. Porque estamos desconectados, porque estamos perdidos. No sabemos ni qué decisiones tomar, andamos nomás ahí por un lado y por el otro y dando tumbazos por aquí, patadas por allá y perdidos en el espacio. Cuando no hay una vida de oración, porque no estamos siendo guiados por Dios, no estamos conectados con Dios, andamos nomás creyendo que lo que hacemos aquí en el mundo es lo que tenemos que hacer. Entonces necesitamos comenzar nuestra vida de oración, reforzar nuestra vida de oración. Dios da instrucciones, pero estamos nosotros en la tierra para ejecutarlas. Y lo que se hace en el cielo se haga en la tierra. ¿A través de quiénes? De nosotros. Somos los ejecutores de Dios en la tierra. Y por eso tenemos que estar conectados con Dios. Si Dios nos puso para ejecutar su reino, de lo que se hace en el cielo, en la tierra, lo menos que podemos hacer es mantenernos conectados con Dios permanentemente y reforzar nuestra conexión con Dios. Asegurarme que no pierda la conexión con Dios en ningún momento, ni a ningún lado donde yo vaya, puedo darme el lujo de decir, aquí estoy desconectado de Dios. Ahora sí que no te puedes dar el lujo de perder señal en ningún lado. ¿Qué se siente cuando vas a una zona donde no hay señal en tu celular? Esa desconexión de decir, ¿y ahora dónde me encuentro? Y cómo, ya no sé cómo regresar, cómo comunicarme con los demás, qué hacer. Esa es la sensación que tendríamos que tener cuando dejamos de orar a Dios y cuando dejamos de estar en comunión con Dios. Decir, es que ya no, me perdí, ya no supe por dónde ir. Y la sensación de buscar la conexión constante con Dios todo el tiempo, no solo un momento de oración en nuestra vida, sino a cada instante en donde nos movemos, cada cosa que hacemos, para ejecutar las instrucciones de Dios, no para hacer mis caprichos, no para cumplir mis caprichos. Dios me va a conceder mis anhelos de mi corazón y todo lo que yo quisiera lograr. Y eso me lo va a dar y en abundancia y más allá de eso. Pero no estoy aquí para cumplir mis propios caprichos, sino para atender la voluntad de Dios y lo que Él me está diciendo. Y para eso tengo que estar conectado con Dios. Si no, entonces estoy actuando yo solo por mi cuenta, sin conexión con Dios y haciendo lo que yo creo. Me voy a desviar. Cuando yo hago esto, fácilmente me puedo desviar y termino en otro lado. Porque empecé bien diciendo, sí, Dios, yo te quiero, yo te amo, yo deseo. Pero entonces perdí conexión y ya pues, no supe si estaba en lo que Dios decía o ya andaba en otras cosas. Pues ya mejor me fui y ya me perdí. Entonces necesitamos estar en constante comunicación con Dios. Y para eso es la oración, no para dar gracias por los alimentos. Elías recibió una orden de parte de Dios y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. No por capricho de Elías, no por el poderoso de Elías, sino porque era una instrucción de Dios que Elías estaba ejecutando. Entonces yo deseo que tus pasos, cada paso que tú das, sean instrucciones de Dios que tú estás ejecutando, que no son tus propios pensamientos o tus propios planes, que no te inventaste tú solo eso que estás haciendo, sino que lo que estás haciendo es porque Dios te instruyó. Dios me dijo que haga esto. Y entonces obedientemente vas y lo haces. Pero para que eso suceda necesitas estar en comunicación con Dios. Si no, ¿quién te va a decir? Para que Dios te mande las instrucciones. Y eso se recibe cuando lo hacemos fervientemente. ¿Cómo es fervientemente? Ahorita lo vamos a ver, pero lo que hacía Elías era, yo me quedo aquí hasta que no me des la instrucción. Yo me quedo aquí hasta que Dios no me responda. Yo me quedo aquí hasta que Dios no avive el don. Yo me quedo aquí hasta que no reciba la instrucción. Y Dios te va a hablar.
Dios te va a hablar. Porque dice, todo lo que pidas orando, lo recibiréis. El cielo necesita ponerse de acuerdo con la tierra para que sucedan las cosas del cielo en la tierra. Y para eso es la oración. Para que tú te pongas de acuerdo con Dios en los planes que Él tiene para ti. ¿Cómo vas a saber los planes que Dios tiene para ti? Tienes que orar. Tienes que estar en comunicación con Dios. Tienes que estar en comunión con Dios y en contacto con Dios. Y estar hablando con Dios. La oración no sustituye con absolutamente nada el poder. No llega por medio, no sustituye nada a la oración. Por ejemplo, si aquí podemos cantar súper bonito, llenar de luces, hacer un concierto espectacular y hacer cosas majestuosas en lo físico, nada de eso sustituye el poder de Dios. Con la oración tenemos esta comunicación con Dios que solamente lo vamos a recibir por medio de la oración. Y no tenemos que hacer tanto espectáculo, tanto show, tanta cosa para recibir la manifestación de Dios. La clave de la manifestación es la oración. ¿Quieres que cosas grandes se manifiesten en tu vida? ¿Que milagros sucedan en tu vida? ¿Que cosas majestuosas pasen y así? Está en la oración. La clave, la llave está en la oración, en que comuniques con Dios. La oración es más grande que los milagros y que cualquier ministerio y tenemos que estar en constante oración con Dios. ¿Quieres vivir en el Espíritu? Ora. ¿Quieres aprender a vivir en lo espiritual y entrar al reino espiritual? Ora. 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 Todo el tiempo ora. Vamos a leer en Santiago 5:16, en Reina Valera 60. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjate ahí lo que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. No dice puede todo. ¿Qué dice? Puede mucho. Porque hay veces que Dios dice no. Hay veces que Dios dice no. Y para eso tenemos que estar en comunicación con Dios. ¿Por qué dices no, Señor? Algunas veces Dios dice no, incluso en los temas de enfermedad. Por ejemplo, en la enfermedad humana. ¿Tú crees que Dios nos quiere enfermos? No. Definitivamente la respuesta es no. Dios no nos quiere enfermos. Obviamente, Dios no nos quiere enfermos. Dios nos quiere sanos. ¿Tú crees que para Dios hay imposibles en el tema de la enfermedad humana? No. La respuesta es no. En ningún caso de enfermedad humana, en ninguno, aún sea súper grave médicamente hablando, no es imposible para Dios. Pero entonces, ¿por qué sucede? ¿Por qué tenemos enfermedad, dolor? ¿Por qué vivimos en enfermedad? Hay tres cosas en el tema de la enfermedad con respecto a la voluntad de Dios. Uno, que la enfermedad nos haya venido como consecuencia de alguna acción. Por ejemplo, la gripe. Si salí o tomé algo muy frío, pues lo lógico es que humanamente, ¿qué me pase si mis defensas están bajas? Que me dé una gripa. Entonces es lógico que tenga una consecuencia sobre una acción. Algo pasó, que yo metí mal el pie o lo que sucedió y de repente, y ya es una consecuencia de alguna acción. Y de repente ya estoy fracturado. Consecuencias del hombre. Por ejemplo, un dolor de estómago o indigestión. Muchas veces, ¿de qué viene? Pues de consecuencias, son consecuencias. Entonces, la enfermedad, uno, puede ser mucho por consecuencias humanas. El SIDA. ¿Le dio SIDA? Pues nomás así porque sí. Es una consecuencia. De infidelidad posiblemente.
o de algunas otras cosas. Necesitamos arrepentimiento. Y Dios nos concede la sanidad. Segundo, ¿por qué podemos estar enfermos y permanecer en enfermedad? Dios podría estar trabajando un proceso con alguno de nosotros por medio de la enfermedad. Pero ¿cómo así? Pues sí. Dios permite a veces que nos caiga alguna enfermedad o que te llegue alguna enfermedad, no por maloso, no porque Dios sea malvado, sino porque está trabajando con nuestro corazón, porque está trabajando con nosotros, porque nos está perfeccionando y porque nos está llevando a algo más. Y Dios nos lleva a procesos. Entonces, algo que está ligado directamente con tu corazón, porque hay algo en tu corazón que tú tienes que sanar en el alma. Es porque hay algo en el alma que está ligado a algo físico. Y si tú logras superar esta parte del alma, este callo va a sanar. Pero es un proceso que Dios nos permite tener. Si tú identificas, Dios, con esta enfermedad tú me estás procesando de alguna manera para yo aprender algo, para ver algo que no estoy viendo, ayúdame a reconocerlo, a entenderlo. Y entonces vas a sanar, porque Dios no nos quiere ver enfermos, pero nos permite estos procesos para sanar nuestra alma y para poder estar sanos completamente. Y tercero, muchas veces tu cuerpo no está enfermo. Tú dices, pero ¿cómo si estoy con diabetes? Pero no es tu cuerpo. Hay espíritus de enfermedad que pueden llegar a tu vida y que los puedes estar alojando en tu cuerpo. ¿Cómo te explicas que inmediatamente el ciego, cuando ese espíritu de ceguedad salía de la persona volvía a ver? ¿En realidad estaba enfermo su cuerpo? No, pero tenía un espíritu de enfermedad. Entonces, ¿qué ministraba Jesús? Liberación. Liberación. Entonces tú tienes que reconocer en lo espiritual, por eso tenemos que trasladarnos de lo físico a lo espiritual. ¿Cuándo te está pasando alguna de estas tres cosas? Uno, que estés viviendo una enfermedad por una consecuencia de un acto que tú cometiste, y eso merece un tratamiento. Segundo, cuando Dios podría estar trabajando un proceso en tu vida y por lo cual permite esa enfermedad. Entonces yo tengo que decir, Señor, enséñame qué tengo que aprender de esto. Y cuando tú aprendas esa, entonces la enfermedad te va. Y tercero, cuando no está tu cuerpo enfermo, sino está un espíritu de enfermedad atacando tu cuerpo. Y más que sanidad, necesitas liberación. No darle lugar a esos espíritus que llegan y quieren oprimirnos con enfermedad. Entonces, la próxima vez que estés enfermo de algo, identifica qué está pasando en ti y aprende a orar correctamente. Dejemos de expulsar demonios cuando no hay que expulsar demonios. Expulsemos demonios cuando tengamos que expulsarlos. Entremos en arrepentimiento cuando tengamos que arrepentirnos. Entremos en gratitud cuando tengamos que agradecer. Y aprendamos a que nuestra oración sea verdaderamente una llave eficiente en el mundo espiritual y dejemos de desperdiciar la oración para convertirnos en guerreros espirituales. Pero Dios nos quiere enseñar esto porque nos está preparando para lo que viene. Y si lo que viene son guerras espirituales fuertes y no estamos listos para enfrentarlas con las herramientas básicas, entonces pues nos van a hacer como trapo viejo. Tenemos que estar fuertes, fortalecidos con las herramientas necesarias para enfrentar las guerras espirituales, y esa es la oración, el primer paso. Aprender a orar correctamente. Dejar de orar solamente por orar, por comodidad, por muchas cosas. Quiero ir terminando, pero me faltan muchas cosas que decirles. Voy a mencionarlas y ya si Dios nos permite profundizar en sesiones próximas lo haremos. Pero las oraciones que Dios contesta son:
las que contesta y se manifiestan inmediatamente. Hay oraciones que tú oras y dices, wow, Dios ya lo hizo en este momento, y es instantáneo. Dios nos contesta de manera inmediata. Las segundas son las que son contestadas, pero requieren un proceso para su manifestación en la tierra. Quiere decir que yo oré hoy, pero no sucedió inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay un proceso que nos va a llevar a que esto se materialice, si es la voluntad de Dios. Y ese es el proceso en el que hay que esperar, y hay que tener paciencia, y hay que ir en el proceso. Entonces, las que son contestadas inmediatamente, ¡pum!, se materializan y suceden en el momento. Segundo, las que son contestadas desde el cielo, pero requieren este proceso en el que tenemos que tener paciencia y esperar. Tercero, las que no son escuchadas. ¿Cuáles son las oraciones que no son escuchadas? Las que no tienen fe. Si yo oro y oro y oro, pero no tengo fe, no va a suceder, porque el detonante de la oración es la fe. Es que yo verdaderamente crea. Si yo verdaderamente creo, entonces Dios me va a escuchar. No quiere decir que se va a hacer mi capricho, pero Dios me va a escuchar. Y cuarto, las que no son contestadas o son contestadas de una manera distinta a la forma en las que se pide o se espera. Son las que van en contra de la voluntad de Dios o que Dios tiene un plan mejor. Es decir, que yo le digo a Dios, Dios, dame este trabajo. Y Dios no contesta y no contesta y no contesta. Pero Dios, te dije que me dieras este trabajo. Pero nosotros no estamos aquí para darle instrucciones a Dios, ni para decirle cómo hacer las cosas. Pero te dije que fuera este trabajo, Dios. Y no viene la respuesta. No estamos orando correctamente. Tenemos que cambiar nuestra manera de orar. Porque Dios tiene planes mejores para nosotros que los que nosotros mismos podemos imaginar. Y si nosotros solamente nos enfocamos en lo que creemos que es bueno para nosotros, pues ahí nos quedamos. Hay que orar y orar todo el tiempo. Por último, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:7. Pónmelo en todas las versiones que puedas. Primera de Tesalonicenses 5:7. Es un verso súper largo. Primera de Tesalonicenses. Es tan largo que no lo encuentran. 5:17, perdón. Dije 7, pero es 17. Se estaba escondiendo. Ahí está. Esta en versión 1960 dice, ¿cuándo hay que orar? Dice ahí, orar ¿cuándo? Sin cesar. ¿Puedes poner otra versión, la que tú quieras? Todas las que tengas ahí. Nunca dejen de orar, dice en la Nueva Traducción Viviente. Nunca dejen de orar. Nueva versión del lenguaje actual, o no sé cuál sea esa. Oren sin cesar. Bueno, nueva versión internacional. Bueno, algunas van a decir, yo traigo aquí Traducción Viviente y dice, nunca dejen de orar. El mensaje es claro. ¿Cuándo hay que orar? Siempre, siempre, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo, sin desconectarnos de Dios. Pon Efesios 6:18, por favor. Efesios 6:18.
Si tienes Nueva Traducción Viviente, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones, por todos los creyentes en todas partes. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Cuándo? Siempre. Cuando dejamos de orar nos volvemos más humanos. Cuando nos mantenemos en oración constante, tenemos la posibilidad de vivir en el Espíritu. ¿Tú quieres vivir en el Espíritu, aprender a vivir en el Espíritu, entrar en el reino de Dios? Que lo que se haga en el cielo se haga en tu vida. Ora. Ora. Jesús nunca dejó de orar. Siempre priorizó la oración. Su vida en la tierra, por cualquier cosa, siempre era oración. Y vamos a orar. Y por lo que fuera. Por lo que sea. Cualquier paso que vayas a dar, cualquier decisión que tengas que tomar, cualquier nuevo proyecto en tu vida, cualquier plan humano, ora. No creyendo que la oración cambia la voluntad de Dios. No dándole instrucciones a Dios, diciéndole, Dios, es que lo que tienes que hacer es esto. Y lo que yo espero que hagas es esto. Nuestra oración tiene que cambiar. Tiene que ser una oración dirigida a su voluntad. Y ser entendidos de lo que estamos orando. Para que tenga un efecto en esta vida. Imagínense si Jesús, que conocía todo el reino, venía del reino de los cielos. Se sabía todo del reino de los cielos. De allá provenía. Y oraba. Y dedicaba tiempo a orar. ¿Cuánto más nosotros que venimos terrenalmente, que somos terrenales? ¿Cuánto más necesitamos orar para entender el reino de Dios? ¿Cuánto más necesitamos nosotros meternos en oración con Dios? ¿Dónde? Siempre, en todo lugar. ¿Cuándo? En todo tiempo. Permanentemente conectados con Dios. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón.